Capítulo 3. Prehistoria. Historia y prehistoria. La historia se remonta tan atrás como la tradición documentada verbalmente. Donde avanza hacia nosotros una palabra es como si tocásemos suelo firme. En cambio, todos los artefactos tácitos de las excavaciones prehistóricas permanecen sin vida en su mudez. Solo un producto verbal permite a los hombres sentir vivazmente su interioridad, su modo de sentir, sus impulsos. La tradición documentada verbalmente no remonta más allá del año 3000 a.C. Por tanto, la historia tiene una duración de unos 5000 años. Es cierto que la prehistoria es, objetivamente, una sucesión de cambios, pero espiritualmente no es historia, puesto que ésta solo existe allí donde hay también un saber de la historia, donde hay tradición, transmisión, documentación, conciencia del futuro y de los hechos pasados. Es un prejuicio que donde falte la tradición, sin embargo, la cosa misma, la historia, pudo haber existido o incluso que existió necesariamente. Historia es el pasado claro para los hombres, en cada caso, es el ámbito de apropiación del pasado, es conciencia del futuro. La prehistoria es ciertamente el pasado, fundamental de hecho, pero no es pasado sabido, consciente. La evolución prehistórica del hombre es la formación del ser humano en su constitución fundamental. La evolución histórica es el desarrollo de las capacidades y dotes espirituales y técnicas adquiridas. La constitución básica requirió para su desarrollo enormes espacios de tiempo. Por el contrario, la evolución histórica actúa como un fenómeno provisorio en obras, representaciones, pensamientos, sobre el amplio y profundo fondo del ser humano formado en la prehistoria y todavía presente hoy. Así, pues, historia y prehistoria han creado, una tras otra, los dos fundamentos del ser humano. La evolución prehistórica, esta formación de la naturaleza fundamental del hombre, con sus impulsos y propiedades elementales y todo su fondo inconsciente, constituye el stock básico de nuestro ser. La tradición y ascensión histórica consciente del hombre, que nos revela lo que era posible a los hombres, y con su contenido es la fuente de nuestra educación, nuestro creer, saber y poder, es como una delgada película sobre el suelo de volcán que es el hombre. Puede parecer posible que esta película sea arrancada mientras que el stock básico de la naturaleza humana, formado en el tiempo prehistórico, no puede ser arrancado. Puede amenazarnos algo como si pudiésemos volver a ser hombres paleolíticos, puesto que lo somos todavía, sempiternamente. Entonces estaríamos rodeados de aviones en vez de hachas de piedra, pero sería de nuevo lo mismo que antes fue, como si los milenios de la historia se hubieran olvidado y desvanecido. En el derrumbamiento de la historia el hombre podría volver de nuevo al estado en que, siendo ya y siempre hombre, estuvo hace milenios, sin saber y sin conciencia de su tradición. Nada sabemos del alma del hombre que vivió hace 20.000 años. Pero sabemos que, en definitiva, en el curso de la historia conocida, en ese breve plazo, el hombre, tomado en conjunto, no ha cambiado biológica y psicofísicamente en sus impulsos elementales e inconscientes en un grado que se pueda demostrar, trátase solo de unas 100 generaciones. El resultado de la evolución prehistórica es algo transmisible. Biológicamente, algo asegurado a través de todas las catástrofes históricas. En cambio, las adquisiciones de la historia están enlazadas con la tradición histórica y pueden perderse. Lo que espiritualmente, por virtud de los sucesivos brotes creadores, va quedando decantado en el mundo de los hombres, y después, por virtud de la tradición, moldea y transforma la apariencia del hombre, está de tal modo ligado a esa tradición, que sin ella, puesto que no es heredable, biológicamente, pudiera perderse de nuevo por completo, entonces la constitución básica aparecería inmediatamente. Para la conciencia de la historia queda entonces por averiguar la gran cuestión de cuál es el stock básico adquirido por el hombre antes de la historia, cuál es ese sustentáculo y elemento universal del ser humano. En el hombre existe un subsuelo de potencias activas procedentes de los tiempos de su formación. La prehistoria es la época en que se ha constituido esa naturaleza del hombre. Si pudiéramos llegar a conocer la prehistoria, conoceríamos una sustancia fundamental del ser humano, puesto que conoceríamos su evolución, las condiciones y situaciones que le han formado tal como es. Las cuestiones a que podría responder la prehistoria, si pudiéramos conocerla empíricamente, son estas. ¿Cuáles son los motivos elementales del hombre, sus impulsos vitales? ¿Cuáles de ellos son los mismos en todos los tiempos y cuáles se modifican?
¿Pueden ser transformados todavía? ¿Están absolutamente encubiertos? ¿Fueron frenados estos impulsos solo por la historia, o ya lo habían sido por las ordenaciones existentes en la prehistoria? Irrumpen, desgarran el velo que los encubre de tiempo en tiempo o en ciertas situaciones. ¿Cuándo y cómo ha ocurrido esto? ¿Estallan más fuertes que nunca cuando se derrumba todo lo creído y transmitido? ¿Qué ocurre con ellos cuando se les somete y modera? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué pasa con ellos cuando se les quita la expresión verbal y toda otra exteriorización directa, embosándolos y paralizándolos mediante esquemas conceptuales, imágenes del mundo, establecimientos de valores, opresión? Lo poco interesante que sabemos de la prehistoria, después de las imágenes que se nos ofrecen en conexión con la etnología, etnografía y la historia, y que utilizamos para representarnos psicológicamente los impulsos originarios del hombre, son para nosotros el espejo de nuestro ser, el cual nos muestra lo que con frecuencia nos ocultamos gustosamente, en ciertas ocasiones olvidamos y que, como realidad, puede sorprendernos súbitamente cualquier día, como una catástrofe. Pero todas las imágenes que nos hacemos del hombre, de su situación básica y de sus impulsos elementales no son determinaciones absolutas de una manera de ser. Son más bien, a su vez, momentos de la conciencia de nosotros mismos que nos mueve, ilumina e impele. En ella lo inevitablemente empírico, que solo cabe reconocer en su facticidad, está indisolublemente ligado a la libertad humana, que en las imágenes a la vista siente atracción y repulsión. Ve tratamiento de la prehistoria. Si se tienen en cuenta la historia de la Tierra, aproximadamente del orden de los 2000 millones de años, la brevísima historia de la vida sobre la Tierra, aproximadamente del orden de los 500 millones de años, teniendo también en cuenta los milenios en que los hombres viven sobre la Tierra, determinables por los hallazgos de huesos, resulta la historia del hombre, aquella de la que sabemos y en la cual el hombre supo de sí mismo, como historia, lo repetimos, de fugaz duración. En cuanto al tiempo, la historia es como el primer minuto de un nuevo acontecer. Justo acaba de comenzar. Este hecho básico no puede ser representado bastante enérgicamente. En ese amplio horizonte, la historia entera queda reducida a un mundo pequeño, incluso embrionario, dentro de la vida de la humanidad, que casi se desvanece en el inmenso espacio y el tiempo infinito. Preguntamos, ¿qué significa este comienzo? ¿Por qué el hombre, desde que hay tradición, por tanto, desde el principio de la historia, se siente en el final, sea como si hubiera alcanzado la perfección y remate, sea como en estado de decadencia? ¿Es un simple intervalo destinado a desaparecer y ser olvidado sin dejar ningún vestigio? En tal caso, ¿qué significa este intervalo? ¿Cómo se desarrolló el hombre antes de la historia? ¿Qué le pasó? ¿Qué sufrió? ¿Qué descubrió? ¿Qué hizo? Antes de que comenzase la historia transmitida. La exigencia que la prehistoria presenta a nuestro conocimiento está encerrada en las preguntas, apenas contestable, ¿de dónde venimos? ¿Qué éramos cuando comenzamos la historia? ¿Qué fue posible antes de la historia? ¿Qué sucesos decisivos acontecieron entonces por los cuales el hombre se convirtió en hombre que podía tener historia? ¿Qué hubo en esas profundidades olvidadas, en esa revelación primordial, en esa claridad para nosotros velada? ¿Cómo nacieron las lenguas y los mitos que al comienzo de la historia ya se presentan acabados? Ante estas preguntas resulte tan falsa la fantasía de un romanticismo, para el cual toda la historia no es más que caída, como la vacuidad de no ver en la prehistoria más que trivialidades que trate por analogía con la historia natural. Pero casi todas las respuestas no pasan de hipótesis. La prehistoria, que se hunde en los abismos del tiempo, se nos presenta, por falta de conocimiento, con el aspecto de la quietud, de la lejanía, dotada de una profunda significación inapreciable. En cuanto fijamos la mirada en ella, la prehistoria ejerce una fuerza de atracción que parece prometer cosas extraordinarias. De la prehistoria emana un encanto mágico, al que no nos podemos sustraer por muy frecuentemente que nos sintamos defraudados. 1. Desde el comienzo de la historia vemos cómo los hombres se comportaron respecto a la prehistoria. Creían saber de sus mitos e imágenes, se referían a ellos en sus vidas, encontraban en ellos paraísos perdidos, enormes crisis, como la confusión babélica de las lenguas. Edades de oro y catástrofes. Mezclaban lo natural y lo sobrenatural, los dioses se paseaban por la tierra, se producían inspiraciones y enseñanzas por parte de los seres superiores.
De tales mitos no podemos extraer posteriormente ningún conocimiento sólido del larguísimo pasado, ninguna verdadera tradición. Pero todos en su conjunto nos ofrecen la grandiosa imagen de la necesidad en que está el hombre, entonces como siempre de relacionarse con su fondo básico en la profundidad del tiempo prehistórico. 2. Actualmente nos esforzamos en investigar lo que es cognoscible. Podemos en modesta medida establecer lo que el hombre ya poseía al comienzo de la historia y, por tanto, lo que tuvo que ser realizado y adquirido en la prehistoria: lenguajes, herramientas, mitos, ordenaciones sociales. De la prehistoria misma solo podemos saber directamente, desde fuera, por los restos de hombres prehistóricos, osamentas, y sus artefactos que encontramos en el suelo. Estos hallazgos son hasta ahora muy numerosos cuantitativamente, pero por su contenido, muy mezquinos. Mediante ellos no obtenemos ninguna o solo muy vagas ideas acerca del alma, actitud interior, creencias, movimiento espiritual de tales hombres. Incluso las tumbas, las construcciones, las piezas de aderezo, las famosas pinturas rupestres solo a veces nos actualizan vivazmente algún detalle, pero no lo comprendemos en su mundo, que no podemos actualizarnos en conjunto. Únicamente la tosca idoneidad de las herramientas se puede reconocer unívocamente, lo demás, no. Por esta razón, de lo que nos dicen los prehistoriadores mucho es hipotético. Lo que hacen es interpretar. Pero de estas interpretaciones apenas surge algo concluyente, nunca un contenido desaparecido se nos actualiza, como cuando proviene de un documento verbal de la historia. Es, por tanto, una cauta norma fundamental para los historiadores que se quisieran atener a lo intuible, comprensible, perfilado, no preocuparse demasiado de los comienzos. En realidad, lo que sabemos de la prehistoria no es nada, pero hay en los tiempos y espacios vacíos multitud de hechos que se quedan muy pobres de sentido. La representación de la prehistoria no nos aporta ningún conocimiento positivo satisfactorio. Los hechos nos muestran con su claridad la existencia de la prehistoria, pero a la pregunta por el ser humano que nosotros somos, el conocimiento de la prehistoria no nos da ninguna respuesta suficiente. 3. Otro camino completamente distinto por donde penetrar en la prehistoria es el que resulta de la constancia espiritual del hombre desde el comienzo de la historia hasta tiempos posteriores e incluso hasta nosotros mismos, la cual se interpreta como una conservación de lo prehistórico en una tradición inconsciente. Por este camino, y mediante visiones creadoras, intentamos encontrar intuiciones primordiales que nos permitan penetrar en los rasgos fundamentales del ser humano. Después se opera y se mira con ellas, como con hipótesis, hasta donde por su mediación se puedan comprender la tradición y el acontecer fácticos de la historia. Pero la esencia de estas intelecciones es patentizar contenidos que no se han perdido en forma que, aun sin poder comprobarse empíricamente, algo persiste. Las visiones de Bachofen son el máximo ejemplo. Gracias a él aprendemos a ver. No es poco, pero tampoco es un conocimiento comprobado en una prehistoria acaso ahora fácticamente explorable. Con ello solo se nos abre un amplio campo de posibilidades para intuir y hallar la significación de contenidos y formas de vida, pero no por virtud de hallazgos arqueológicos ni por una construcción positivista, sino por una comprensión intuitiva de los comportamientos históricos a la vista, de los usos y costumbres, de los símbolos y modos de pensar de los hombres. El ensayo de todos estos modos de tratar la prehistoria acrece la conciencia de las inmensas posibilidades que yacen en la prehistoria. En ella ha acontecido algo que al plasmar al hombre ha decidido de antemano toda la historia posterior. Sí, esquema temporal de la prehistoria. En relación con los hallazgos de osamentas humanas parecen esenciales estos dos hechos. 1. Las osamentas halladas en Java, China, África y Europa, en América no, hasta ahora, no permiten ordenar la génesis de la forma humana en una verdadera serie genealógica. Todas las ordenaciones de esa clase son construcciones ideales, intelectuales, de lo que para nosotros es en sí inconexo. Todavía, en las cuales se aplica el principio de que esa multiplicidad solo puede ser pensada y entendida por descendencia y evolución. 2. Todos los hallazgos de esta clase, aun los que, a juzgar por los estratos geológicos, son más antiguos, muestran el cráneo con un peso cerebral muy próximo al término medio actual, que supera en más del doble al de los llamados antropoides superiores. Se trata, por tanto, de seres que biológicamente ya eran hombres. Algunos rasgos, como la falta de mentón, la protuberancia supraorbital, la frente achatada,
no son generales. No se sabe nada de qué raza, de qué antepasados, de qué rama colateral se trata, se ignora la verdadera conexión genealógica con los hombres actuales. Estos resultados impiden establecer una serie evolutiva. Solo los estratos terrestres en que fueron hechos los hallazgos permiten establecer una serie temporal que, en parte, coincide con la sucesión resultante de la clase de los hallazgos. En tosco esquema. La época diluvial constituye la última fase de la historia de la Tierra con su serie de periodos glaciales e interglaciales. La época aluvial está constituida por los años posteriores al último periodo glacial. Su duración no llega a la de un periodo intermedio, acaso cuenta 15.000 años. La época diluvial debió de medir 1.000.000 de años. Los hallazgos demuestran que el hombre existía en el diluvio en el último periodo glacial e interglacial. Solo durante la última glacialización, por tanto, hace unos 20.000 años, surge el hombre de la raza de Cro-Magnon, que antropológicamente no se diferencia de nosotros. De él proceden, hacia el fin de la última glacialización, las sorprendentes pinturas de las cuevas españolas y francesas. Por la naturaleza de la primitiva elaboración de las herramientas de piedra se habla del Paleolítico. La época neolítica, edad de la piedra pulimentada, se data entre los 8 y 5.000 años antes de Cristo. A esta época neolítica pertenecen también las etapas más antiguas de la cultura en Egipto, Mesopotamia, el Indo y China. Pero en su totalidad no se trata en modo alguno de una gradación evolutiva en el sentido de progreso lineal, sino de múltiples círculos de cultura yuxtapuestos y sucesivos por donde corrían ciertas líneas de progreso técnico, como el trabajo de la piedra, extendiéndose lentamente por virtud de la transmisión. En el tiempo se diferencian en la prehistoria dos grupos. La prehistoria absoluta, antes del comienzo de las grandes culturas, a partir del año 4000 a.C. Y la prehistoria relativa, contemporánea con el desarrollo de estas culturas transmitidas documentalmente, en parte, en su cercanía y bajo su influjo, en parte, a distancia y sin contacto. Esta prehistoria relativa es, en parte, la prehistoria de los pueblos culturales tardíos, como el mundo germánico, romano y eslavo, y, en parte, alcanza hasta los pueblos que llegaron al presente en estado primitivo, una prehistoria remanente. ¿De qué aconteció en la prehistoria? Los inmensos periodos de tiempo, en los cuales ya había hombres, son, en el fondo, un misterio para nosotros, una época de silencio histórico en que, sin embargo, tuvo que acontecer algo esencial. La primera humanización del hombre es el misterio más profundo hasta ahora absolutamente impenetrable y por completo incomprensible para nosotros. No se hace más que disimularle mediante modos de decir que nada explican hablando de evolución gradual, de transición. Podemos fantasear sobre la génesis del hombre, pero tales fantasías fracasan por sí solas, pues cuando hacemos devenir hipotéticamente al hombre, ya hemos puesto el hombre allí sin darnos cuenta. Con ello no tenemos siquiera una respuesta definitiva y satisfactoria a la pregunta, ¿qué es el hombre? Lo que el hombre es, sobre eso no podemos dar ninguna respuesta cumplida. El hecho de que ignoremos lo que realmente es el hombre pertenece también a la esencia de nuestro ser humano. El planteamiento del problema de cómo el hombre ha llegado a ser hombre en la prehistoria y la historia es lo mismo que el planteamiento de la pregunta por la esencia del ser del hombre. En la prehistoria hay dos cosas distintas: la evolución biológica del hombre y su evolución histórica, que aún en la prehistoria sin escritura crea tradición. Parece necesario comenzar por separarlas, tanto por su realidad como por la manera de investigarlas. La evolución biológica produce propiedades heredables, mientras que la evolución histórica únicamente produce tradición. Lo heredable es permanente, la tradición puede ser destruida y olvidada en brevísimo plazo. La realidad biológica es aprehensible en la forma, las funciones y las propiedades psicofísicas del cuerpo. La realidad de la tradición es aprehensible en la lengua, en los modos de comportarse, en las obras. Por virtud de la humanización del hombre debieron de haberse fijado a lo largo de muchos milenios los rasgos fundamentales del hombre como propiedades biológicas heredables, que todavía posee actualmente. Por el contrario, en el tiempo histórico el hombre no ha experimentado en el aspecto biológico ningún cambio demostrable. Nosotros no tenemos el menor indicio de que en el periodo histórico, controlable por la ciencia, se haya modificado el repertorio de aptitudes del recién nacido, Portman.
Los dos métodos de tratamiento y las realidades correspondientes, biológica e histórica, no coinciden. Parece, vistas las cosas por fuera, como si una, la evolución histórica, continuara a la otra, la biológica, que ha conducido hasta el hombre. Lo que llamamos historia no parece tener nada que ver con la evolución biológica. Ahora bien, el ser humano es de hecho el punto donde lo biológico y lo histórico se unen indisolublemente. Una vez hecha aquella separación conceptual surge inmediatamente la pregunta, ¿qué consecuencias biológicas tiene lo histórico? ¿Qué realidades biológicas son causa de posibilidades históricas? La biología del hombre, a su vez, ¿acaso sea, cuando se logre, diferente en algún grado de todas las demás biologías? Pero ¿de qué modo la evolución biológica y la histórica actúan una sobre otra es cosa que, en conjunto, no podemos conocer? Tenemos hechos notables en la historia, en nuestro propio presente, en la prehistoria, en los pueblos primitivos, acerca de los cuales se han esbozado hipótesis respecto a los caminos que han conducido hasta ellos. Estas son tentativas cuyas preguntas están bien fundadas, pero cuyas respuestas hasta hoy probablemente son falsas en general. Veamos ahora lo que, teniendo en cuenta esa doble prehistoria, puede llamarnos la atención en las propiedades del hombre. 1. Propiedades biológicas del hombre. ¿En qué se diferencia el hombre del animal? Se responde, en la marcha erecta, en el gran peso del cerebro, la forma craneana correspondiente a este y la frente alta, en el desarrollo de la mano, en la falta de pelo en el cuerpo, en que solo el hombre puede reír y llorar, etc. Aunque por su figura corporal entra morfológicamente en las formas zoológicas de la vida, sin embargo, ¿acaso corporalmente también el hombre es ya singular? Su cuerpo es expresión del alma. Hay una belleza específica del cuerpo humano. Pero hasta ahora no es objetivamente demostrable y convincente esta singularidad más que en fenómenos aislados, no fundamentales, que en tal concepto no justifican un juicio total. Ante todo, digamos lo general, los animales desarrollan sin excepción órganos adecuados para determinadas tareas, en relación con las peculiaridades del contorno determinado que circunscribe su vida. Esta especialización de los órganos los hace a todos en cierta medida superiores al hombre por virtud de ciertas peculiares capacidades de rendimiento. Pero esta superioridad significa, a la vez, angostamiento. El hombre se ha sustraído a todas esas especializaciones en sus órganos. De aquí su inferioridad en cada uno de los órganos considerados independientemente, pero también su superioridad por razón de las posibilidades que conserva gracias a no estar especializado. Su inferioridad le constriñe y su superioridad le capacita para realizar su existencia por caminos completamente distintos que todos los demás animales, gracias a su conciencia. Por esto, y no por el cuerpo, está el hombre preparado para todos los climas y regiones, para todos los contornos y situaciones. Si el hombre, ya en su origen, tuvo que ser un ser que evita toda fijación definitiva, posee en su debilidad frente a los animales su superioridad por el pensamiento y el espíritu. En virtud de la falta de especialización en sus órganos quedó en franquía para posibilidades de adaptación al contorno, en las cuales los órganos son sustituidos por herramientas. Por el hecho de que el hombre es frágil, comparado con los animales, puede, por virtud de la libertad, ingresar en el curso de un proceso de transformación espiritual de sí mismo que le conduzca a una interminable ascensión. De este modo se hizo capaz de historia en vez de limitarse a repetir invariablemente hasta el infinito el ciclo natural de la vida, como hacen los animales. La naturaleza tiene historia, pero solo en el sentido de una mudanza inconsciente, irreversible e infinitamente lenta, cuando se la mide por la escala humana. El hombre hace historia sobre el fondo de su ser natural, que, como toda vida, solo hace repetirse sin variar en los tiempos históricos cognoscibles, en cambios rápidos y conscientes gracias a las creaciones y actos libres de su espíritu. Es posible establecer, desde el punto de vista biológico, hechos que parecen diferenciar al hombre del animal, pero que pertenecen al plano de lo que no es específicamente humano. Por ejemplo, la predisposición biológica a enfermedades, como la psicosis, que solo se presentan en el hombre, pero que se dan en todas las razas humanas. Cualidades de carácter, como una maldad peculiar, que no existe en todos los animales, aunque sí en muchos monos. Hay en los chimpancés caracteres biológicos de bondad, impulso de ternura, inteligencia y estupidez ante todo ser humano. ¿Acaso hay también en este sentido un ser biológico del hombre?
Nuestro fondo de impulsos e inclinaciones arraiga profundamente en lo biológico, y en ocasiones puede enfrentársenos a nosotros mismos como algo extraño que nos horroriza. Todo esto no sería específicamente humano. Portman ha intentado penetrar a fondo por primera vez en lo específicamente humano por el camino biológico. 4. Hace, por ejemplo, la siguiente observación: el hombre recién nacido es distinto a los demás lactantes. Los órganos de sus sentidos están desarrollados, el peso del cerebro y el del cuerpo es mayor que en los monos. Sin embargo, comparativamente, ha nacido prematuramente, es decir, que es impotente, desvalido en absoluto. No puede estar de pie ni correr. El primer año de la vida del hombre exige la maduración de funciones que en los otros mamíferos ya están maduras antes del nacimiento. El hombre ya vive su primer año en el mundo, aunque, comparado con los animales recién nacidos, debía haber proseguido la vida intrauterina. Por ejemplo, su columna vertebral toma la forma de heces solo por la incorporación y la posición erecta. Pero como ocurre esto por un impulso instintivo de imitar a los adultos, movido por su interés y estímulo, en todo caso, la primera maduración corporal se produce ya codeterminada por el contorno dado históricamente. Así, pues, en lo que es propiamente biológico ya está colaborando el espíritu. Es probable que las vivencias y experiencias del primer año de vida, del año de maduración biológica de funciones elementales, que en los animales han sido adquiridas en el estado embrionario, tengan una gran importancia y significación en el moldeamiento de la vida. En resumen, en contraposición con todos los animales superiores, el hombre adquiere su forma peculiar de existencia al aire libre, en abierta y rica relación con formas y colores, con los seres vivientes, ante todo con los hombres mismos, mientras que el animal nace con su forma de existencia ya acabada. Así, pues, para Portman, la peculiaridad del hombre no estriba ya en la materialidad morfológica y fisiológica de su cuerpo. No basta para caracterizar al hombre mostrar cómo la sucesión va desde el contorno de la mandíbula del mono, pasando por el perfil de la quijada del hombre temprano y del de Neandertal, para llegar, por último, al mentón prominente de la actual forma humana. Lo esencial es más bien el modo de existencia del hombre tomado en su totalidad. En el hombre encontramos una forma de vida absolutamente peculiar. Por mucho que se corresponda con el cuerpo animal y el comportamiento animal, el hombre entero está, sin embargo, moldeado como algo distinto. Cada miembro de nuestro cuerpo, cada uno de nuestros movimientos es expresión de esta peculiaridad, a la que no damos ningún nombre, pero cuya especial existencia procuramos señalar cuidadosamente en todos los fenómenos de la vida humana. Lo biológico, cuando se quiere aprehenderlo en el hombre, deja de ser exclusivamente biológico. Es muy cierto que no se puede comprender al hombre en su totalidad con solo medios biológicos, pero también es cierto que el hombre es también una realidad biológica y es inteligible biológicamente, es decir, mediante las categorías por las cuales se investiga toda la vida de los animales y las plantas. Pero cuando se trata del hombre, biológico, significa a la vez más, a saber, aquello que se advierte en la diferencia del hombre con todos los demás seres vivientes, aquello que en él resalta, en contraste con las innumerables analogías e identidades. Sí, pues, en el hombre la realidad biológica no se deja separar de la realidad espiritual. Esto quiere decir que al hombre no se le puede concebir primero como una especie zoológica que se pudiera desarrollar como tal, y a la que después un día el espíritu se le hubiera agregado como algo nuevo. El hombre debe ser, aún dentro de lo biológico, ya biológicamente en su origen, algo distinto de todas las otras vidas. Se ha querido concebir al hombre en su peculiaridad biológica como un producto de la domesticación, análogo a los animales que cambian su manera de ser por la domesticación a que les ha sometido el hombre. El hombre no ha creado la cultura, sino que la cultura ha creado al hombre. Dejando a un lado la cuestión de dónde procede, entonces, la cultura, desde un punto de vista biológico no se registran las consecuencias de la domesticación. Portman ha puesto de relieve los puntos decisivos. 1. En el hombre ha aumentado el peso del cerebro en contraposición con la regla general de la domesticación, que establece en los animales domésticos un peso cada vez menor del cerebro. 2. En el hombre el proceso de maduración sexual está muy retrasado, mientras que en los animales domésticos la maduración sexual precoz es la regla general. 3. La desaparición del periodo de celo, normal en los animales en el curso del año, es considerada como un carácter producido por la domesticación en el hombre.
Sin embargo, el fenómeno se presenta también en los primates en libertad. Aquí tenemos, por tanto, un carácter primate, que más bien debe ser un supuesto que una consecuencia de la vida cultural. 4. La falta de pelo en el cuerpo. Pero en esto no tenemos solamente el fenómeno negativo de la falta de la vestidura de pelo, sino el positivo de un aumento en la eficiencia sensible de la piel. En el detalle hay, es verdad, también en el hombre consecuencias de la domesticación, la caries dental, etc., pero estas no afectan ni definen lo específicamente humano. Cuando retrocedemos en la prehistoria, se plantea la cuestión de cómo se ha llegado a diversificar la constitución básica del hombre en las grandes razas, blanca, negra, amarilla, las cuales son, en la historia, un elemento relativamente permanente, que tuvo que producirse en la prehistoria más remota. Todas las razas son, bien entendido, mezclas, formas móviles en constante cambio y selección. Pero incluso entre las grandes razas ha habido mezclas en todo tiempo. La mezcla entre blancos y amarillos se desarrolló tanto en la India que apenas se encuentran descendientes puros de los blancos inmigrantes de otros tiempos. En la antigüedad los cruces entre blancos y negros eran raros, pero se hizo más frecuente en los 3 últimos siglos. La mezcla entre indios americanos y blancos dio lugar a una numerosa población. Las razas puras nunca son más que tipos ideales. La existencia de razas herméticas, inmodificables y sin mezcla en algún momento del tiempo no está demostrada como realidad efectiva, sino que es un concepto límite. Este concepto da lugar al supuesto de razas puras aisladas. Por otra parte, la prehistoria parece atestiguar la existencia de razas que han desaparecido. No patentiza la existencia de la raza única y originaria, de la cual habrían salido todas las demás, ni tampoco la de varias razas originarias y elementales que con su diversidad serían un punto palmario de partida de todo el desarrollo del hombre. Lo que vemos es un agitado mar de formas, en las cuales solo en el primer término, solo aparentemente, y por un momento, existen rigurosas fronteras, no para siempre y en absoluto. Pero ¿qué es lo que pasó realmente en el origen y movimiento del hombre en la inmensa prehistoria? Nadie lo sabe ni se sabrá jamás. 2. Adquisiciones históricas. No tenemos la menor noticia de los momentos históricos creadores ni del curso de la evolución en los progresos espirituales, solo conocemos resultados. Es de estos resultados de donde tenemos que inferir. Nos preguntamos por lo esencial, que en la prehistoria hizo convertirse al hombre en su mundo, el cual él mismo produce y articula. Preguntamos qué inventó y descubrió en las situaciones de peligro, en el combate, por el miedo y la audacia, de qué manera cobró forma la relación entre los sexos, cómo se comportaba respecto al nacimiento y la muerte, a la madre, al padre. ¿Acaso pertenezca a lo esencial lo siguiente? 1. El uso del fuego y de las herramientas. Un ser vivo que carezca de ambos apenas nos parece hombre. 2. La formación del lenguaje. La diferencia radical frente a la mutua comprensión de los animales que se entienden mediante la expresión indeliberada es lo que solo al hombre se le hace consciente y comunicable por el lenguaje, a saber, el sentido mental de lo objetivo, con referencia al cual se piensa y se habla. 3. Los modos de represión de sí mismo con su efecto formativo, por ejemplo, mediante los tabús. La naturaleza del hombre es poder ser no solo naturaleza, sino crearse por artificio. La naturaleza del hombre es su artificiosidad. 4. La formación de grupos y comunidades. Frente a los estados de insectos, formados por el automatismo instintivo, la comunidad humana es distinta desde su raíz. Frente a la formación de grupos y las relaciones de subordinación y superioridad en los animales superiores, la comunidad humana está fundada en un sentido consciente. La vida social humana, hasta la constitución del Estado, parece haber sido fundada en un fenómeno privativo del hombre, la superación de la rivalidad sexual por virtud de la solidaridad de los varones. Mientras en los animales, solo pasajeramente, se forman rebaños que quedan disueltos en cada periodo de celo, o bien la asexualidad de la mayoría hace posible las agrupaciones permanentes, como pasa en las hormigas, únicamente el hombre puede, sin renunciar a su sexualidad, constituir una organización de camaradería varonil que cuando se expansiona plenamente hace posible la vida histórica. 5. La vida mediante los mitos. La configuración de la vida por imágenes, la realización de la existencia, familia, sociedad, trabajo y combate bajo la dirección e inspiración de estas imágenes, que,
pudiendo ser interpretadas y potenciadas infinitamente, sin embargo comportan la conciencia del ser y de sí mismo, y dan seguridad y certidumbre. Es cosa cuyos orígenes son impenetrables. Al comienzo de la historia y aún después el hombre vive en ese mundo de mitos. Las visiones de Bachofen pueden ser en su documentación históricamente discutibles, pueden ser endebles como tradición documental, pero han atinado con algo decisivo, tanto en el rasgo fundamental como probablemente en muchos contenidos también. Aspecto general de la prehistoria. En edades y lapsos de tiempo indeterminables se produce la propagación de la especie humana por el globo terráqueo. Las cosas ocurren separadamente en territorios limitados, infinitamente divididos, pero al mismo tiempo acontece algo unitario y universal, el grande y lento proceso de la imperceptible formación de las razas, de las creaciones idiomáticas y míticas, la callada difusión de las invenciones técnicas, las migraciones. Pero siempre se trata de acontecimientos inconscientes, ya humanos, desde luego, pero todavía íntimamente adheridos a la naturaleza. Se producen asociaciones humanas a la vista de otras asociaciones humanas. Saben unas de otras, se miran unas a otras. Lo que está desparramado se junta en el combate y en nuevas formaciones unitarias más amplias. Este es el paso a la historia que comienza definitivamente con la escritura. La prehistoria es una inmensa realidad, pues en ella ha aparecido el hombre como tal, pero una realidad que, en rigor, no conocemos. Pero si preguntamos qué somos propiamente los hombres y buscamos la respuesta mediante el conocimiento de aquello de donde procedemos, nunca podremos profundizar bastante en el misterio de la prehistoria. Esta oscuridad ejerce una fuerza de atracción que con razón nos seduce, y también nos depara constantes desengaños, porque nada sabemos. El problema de la copertenencia de todos los hombres. A la pregunta de si los hombres, como hombres, nos copertenecemos al modo de los miembros de una misma familia, y como nos copertenecemos, pudiera contribuir la prehistoria por la solución al problema del origen monofilético o polifilético del hombre. Hay una multiplicidad de razas humanas. ¿Son estas razas ramas de un mismo tronco, o son evoluciones independientes de una vida prehumana, de modo que el hombre hubiera advenido varias veces en sitios distintos? Todo habla en favor del origen monofilético contra el polifilético. En primer lugar está el indicio suministrado por el hecho de que no se han registrado en América hallazgos de osamentas humanas primitivas, como las encontradas en el Viejo Mundo. América debió de ser poblada, en los últimos tiempos prehistóricos, desde el norte por hombres procedentes de Asia a través del estrecho de Bering. En todo caso, no parece que en aquel continente se haya dado un verdadero origen del hombre, lo que no impide que tenga razas indias moldeadas en formas fuertemente caracterizadas. Desde el punto de vista biológico, habla en favor del origen monofilético la capacidad de todas las razas para procrear entre ellas descendientes que, a su vez, pueden reproducirse y desde el punto de vista espiritual, la concordancia en los rasgos fundamentales cuando se las compara con los animales superiores. La distancia que separa al hombre del animal es extraordinariamente mayor que la distancia entre los hombres de las razas más heterogéneas. En comparación con la distancia al animal, entre todos los hombres existe el parentesco más cercano. Nuestras enormes disparidades, diferencias de carácter, nuestro alejamiento mutuo, que llega a la incomprensión, nuestras rupturas, que llegan a la hostilidad mortal, nuestra horrorosamente silenciosa disolución de la personalidad en la enfermedad mental o en la realidad de los campos nazis de concentración, todo esto no es, sin embargo, más que la tortura moral del verdadero parentesco que se ha olvidado o que ya no ha encontrado camino para realizarse. Pero huir del hombre al animal o a un animal es, de hecho, refugiarse en el engaño de sí mismo. No es posible decidir empíricamente entre el origen monofilético o polifilético del hombre, puesto que nada sabemos del origen biológico del mismo. Por tanto, la unidad del origen humano es una idea, no una realidad comprobable. Frente a tal argumentación puede contestarse que la conexión entre los hombres no existe esencialmente por virtud de su estructura zoológica, sino porque se pueden entender, porque todos ellos son conciencia, pensamiento, espíritu. En este aspecto hay entre los hombres un parentesco estrechísimo mientras que les separa un abismo de los animales, incluso de los que nos son más próximos. Por tanto, no necesitamos deducir de investigaciones empíricas,
aun cuando estas también suministran indicaciones, ni tampoco contradecir por investigaciones de esa clase que los hombres nos copertenecemos y que existe una solidaridad humana. En última instancia, que el hombre sea monofilético o polifilético no es decisivo. Trátase aquí de una creencia que se ha ido formando históricamente en el ser humano, una creencia en la copertenencia, la cual tiene por base y supuesto el abismo que les separa de los animales. De esta creencia nace una voluntad. En la medida que el hombre llega a la conciencia de sí mismo, el otro hombre no es para él nunca naturaleza tan solo, nunca medio tan solo. El hombre experimenta su propio ser como un deber. Este deber se ahinca profundamente en su realidad como si se convirtiera en una segunda naturaleza. Pero no es, en modo alguno, seguro y constante como las leyes de la naturaleza. La antropología desapareció, sin embargo, puede resurgir en cualquier momento. El exterminio ha reaparecido en gran escala después de habérsele tenido por imposible. La condición de nuestro ser de hombres es la solidaridad humana, iluminada por el derecho natural y el derecho humano, y traicionada constantemente y siempre. Reclamada como exigencia. De aquí la peculiar satisfacción humana en entenderse con los más lejanos y la exigencia de considerar a los hombres como hombres, así como Rembrandt pintaba un negro o como formulaba Kant, que un hombre no debe ser considerado ni tratado nunca como un medio solo, sino siempre como un fin por sí mismo.